videollamada. Bueno, entonces ya comenzamos ahí la grabación. Entonces, el día de hoy vamos a continuar en donde quedamos nosotros. Hace una semana que tuvimos la anterior videollamada, nosotros trabajamos la guía. Entonces, básicamente lo que trabajamos en la guía fue, denme un segundo, lo que trabajamos en la guía fue aquí en esta parte de 602, trabajamos fue perímetro. Hoy vamos a arrancar con la siguiente parte, que es área. ¿Listo? Entonces vamos a Bueno, profe. continuar con área. Hola. Entonces, en el área, esta es la guía, vamos acá y nosotros trabajamos en esa guía, esta parte. Ya esto ya se hizo, esto fue lo que hicimos hace 8 días y quedamos acá en el área, ¿cierto? Entonces, ¿quién quiere leer? Aquí Sí, estoy señora. presentando la pantalla y sé que algunos están desde computador. ¿Quién quiere arrancar leyendo? Cualquiera que lea desde área hasta aquí, hasta total. ¿Quién No, quiere profe, leer? yo no puedo ver A mí no me sale nada. A mí No también, profe, sale. no sale nada. Perfecto, No. entonces debe ser que no estoy presentando la pantalla. Deme un segundo, me devuelvo. Ya comienzo acá, ya me devuelvo. Deme un segundo que mi internet está muy bajito hoy. Entonces toca tenerle paciencia. Listo, ya empezaron a ver mi pantalla, me imagino. No, profe, a No, mí profe. todavía no me sale. No, profe, todavía no compartí la pantalla. Sí, ya. ¿Sí? ¿Ya? Ya Ya, empezó, profe. ya Ahora sí, listo. ya Ya está. se ven ustedes ahí cómo salen los... Listo. Sí, señora. Entonces ahora sí, van a ver esta que es la guía. Y aquí en la guía, entonces vamos con esta partecita que es donde quedamos la vez pasada que saca en el área. Ahora sí, ¿quién quiere leer ahí? Andrés, Lina, Lengy, Arley, Manuela. ¿Quién quiere? Yo, profe. ¿Quién dijo yo? Yo. ¿Quién dijo yo? Dígame el Arley nombre. Manuel Arevalo. Listo, Arley. Dale, Arley. Bueno, un maestro de obra quien baldosa un pasillo de 4 metros de largo y 1,5 metros de ancho sin utilizar baldosas cuadradas de 50 centímetros de lado. ¿Cuántas baldosas requiere en total? Como 50 centímetros equivalen a 0,5 milímetros, divide esta medida entre el largo y el ancho del pasillo para saber cuántas baldosas se requieren en cada caso. Listo, pregunta, antes de eso. ¿Qué lugar se va a embaldocinar? El pasillo. Un pasillo. ¿Qué medidas? Entonces, un pasillo tiene forma de un rectángulo, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? Sí, señora. Listo, entonces voy a, como si fuera aquí el papel cuadriculado. Entonces, un rectángulo. Ese rectángulo, que es un pasillo, ¿qué medidas tiene? Vaya a su guía y mira, me 50 devuelvo aquí. centímetros. Lea aquí otra vez. 50 centímetros mide la Centímetros de la. baldosa. La baldosa de aquí a aquí es que mide 50 centímetros. Pero el pasillo, ¿cuáles son las medidas? 3 y 4. 8 Lea aquí centímetros. esta primera parte. Lea esta primera parte. Un maestro de obra 4 quiere metros. embaldocinar un pasillo de 4 metros de largo. Ah, 4 bueno. metros. 4 metros. Entonces aquí coloco yo 4 metros. ¿Sí? Quiere decir que el pasillo mide aquí 4 metros. Más o menos 1 metro es como un paso largo. ¿Sí? Más de un adulto que de un niño. Entonces 4 metros. Y por el otro lado, ¿cuánto mide? 1,5 metros de ancho. 1,5 metros de metro, profe. 1,5 metros. 1,5 metros de ancho. O sea que aquí mide 1,5, que es 1,5 metros de ancho. Pero ¿cuánto mide una baldosita? 50 centímetros o 50. 0,5 metros.
0,5 metros. Entonces miren las baldosas, el señor las está colocando que son cuadrados, las baldosas son casi siempre cuadrados, mide por acá 50 y por acá 50. Si yo lo vengo a dibujar acá, entonces voy a dibujar que mi baldosa de 50 por 50 va a ser 3 cuadritos, ahí van 50 centímetros, pero tiene que llegar a 4 metros. 4 metros, ¿cuántos centímetros son? Hace 8 días hicimos ese cálculo. 4 metros, ¿cuántos centímetros son? 400 centímetros. ¿Por qué? Muy bien, ¿por qué? Porque 1 metro equivale a 100 centímetros. Entonces, si son 4 metros, son 400 centímetros. Aquí, esta es una baldosa y lleva apenas esa baldosa 50. Entonces, con otros 50, ¿a cuántos llego? A 100. A 1 metro. Listo. Ahí ya llevo 1 metro. Excelente. Listo. Llevo otra baldosa. 1,5 metros. Metro y medio, o sea, 150 centímetros. 2 Aquí, metros. 2 metros. 2 metros. ¿Cuánto en centímetros? 50 centímetros. 50. Y en total, 200. 200. ¿Y otra baldosa? 200 metros y medio. 250. Y acá entonces llego y le alargo aquí una gota, chun, 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 y la coloco acá y vengo y le coloco aquí a este lado. Le hago esto. 3 metros. Ahí completé 3 metros. 1 metro, 2 metros, 3 metros. Me quedó cortico, entonces me tocó mi pasillo alargue, lo voy a alargar por este lado. Listo, 1 para metro. colocar acá. Y le coloco aquí otro porque me dijeron ustedes que 4 metros y medio. Ahí llevo uno. 3 medios y medio. 3 metros y medio. Y ahí sí completé 4 los metros. 4 metros. y medio. ¿De acuerdo? Ahí va 4 metros exactos. Señora. Sí, siempre y cuando este cuadrito mida 50. Perfecto, entendido. Y hacia abajo son 150. Entonces aquí llevo 50, aquí cabe otro y me toca también alargar este rectángulo hacia abajo porque si no, no me van a quedar las 3. Entonces aquí me cabe otra para que sean 100 centímetros y otra Medio. para que sea el metro y medio. ¿Sí? El metro y medio. Metro y medio, sí, señora. Metro y medio. Nos dice que cuántas baldosas necesitan para embaldocinar todo eso. Sin que yo termine de dibujarla, ¿cuántas? Hagan la cuenta. Necesitan 24 ¿Cuántas? baldosas. 24. ¿Cómo llegaste tan rápido a eso? Porque multipliqué los 8 por 3 y Los Y 8 por 20. 3 y le dieron 24, que son los que están acá, ¿de acuerdo? Entonces me devuelvo a la guía. Entonces aquí nos decía que lo que hicieron fue dividir el 1.5 en 0.5, por eso le dio 3, que son las 3 horizontales que nos daba acá, estas 3 horizontales. Y lo que hicieron acá fue dividir el ancho entre 0,5, que es el ancho de una baldosa, y por eso le dieron las 8 de acá. Y lo que tú acabas de decir, ¿cómo es tu nombre? Juan Ángel. Juan Ángel, lo que dijo Juan Ángel es totalmente cierto, pues multiplique 3 por 8 y le da 24 baldosas. Y el área es la cantidad de cuadrados o la figura que sea, porque por acuerdo mundial se dijo que cuadrados, pero no necesariamente es un cuadrado. La cantidad de figuras que cubren una superficie. Entonces, ¿cuál es el área de esta? 24 baldosas en total o 24 baldosas. Ese sería el área de ese espacio. Ahora, ¿quién me quiere ayudar diferente a Arley? Que Arley fue el que leyó la primera parte. Ayúdenme a leer el área, esta parte de información acá. Listo, dale. ¿Cómo es tu nombre? Manuel Espíritu Sarmiento. Listo, Manu. Dale, Manuela. Para medir el área de una figura, se elige una cantidad que sirva como patrón de medida y se cuenta cuántas veces esta figura está en la figura. El Perfecto. área de una figura cumple con las siguientes propiedades. El área de una figura es un único número positivo que depende del patrón de medida que se elija. El área de dos polígonos congruentes siempre es la misma.
El área de una figura formada por varias regiones que no se solapan es igual a la suma de las áreas de las regiones que la conforman. Perfecto. Entonces hay varios tips ahí que nos dicen. Primero, es un número positivo. Siempre es un número positivo. Como ustedes no han visto negativos, entonces no hay ese problema. Siempre es un número positivo. El área, Yo sí he visto negativos, profe. ¿sí? Ah, súper, súper. Las deudas son, por ejemplo, negativos. El área de dos polígonos iguales, entonces, por ejemplo, de dos casas iguales, si son idénticas, entonces, pues su área es igual porque le van a caber las mismas baldosas, ¿sí? Entonces, el área de dos polígonos iguales siempre es la misma. El área de una figura formada por varias regiones que no se solapan. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la imagen de lo que hicimos de la baldosinada, no quedó ninguna baldosa sobre otra. Otra cosa es que aquí no me quedó perfectamente dibujado, pero en un proyecto o en una casa, si miran ahí en su piso, si está embaldosinado, las baldosas no están una sobre la otra, sino se cuadran perfecto. Entonces eso es, no se solapan. Solapar es si una fuera encima de la otra. ¿Listo? Entonces eso es clave. Ahora nos dice una primera actividad. En cada una de estas cuadrículas construye tres figuras diferentes, o sea, una acá y una acá, que tenga 15 cuadritos de área. ¿Qué es lo importante? Vi algunos talleres, no sé si ustedes ya entregaron completo este taller o no, pero vi algunos talleres, por ejemplo, que ahí dicen, aquí hay 9 cuadritos y viene y hace aquí esta otra figura. Ahí ya no es, esto es un polígono, este es otro, ya no es un solo polígono. Entonces, para que sea una sola figura, no pueden quedar unidos por un punto, ¿sí? Entonces, la figura que tú formes puede ser aquí, que baja, voy a hacerlo con la recta más bien. Entonces, que viene acá, que baja por acá, que baja por acá, que sube, pero no que vaya a quedar partida y que se encuentren en un punto. Por ejemplo, acá y de acá viene y sube, ¿sí? Y que yo cuente y en total hayan 15 cuadritos, pero no que queden así como estas separadas, que 9 de acá y 2 de acá, no. Tienen que quedar en un solo sólido, en una sola figura, en un solo polígono, ¿vale? Esa claridad me parece importante con lo que vi al corregir algunos talleres. O si a algunos les valí ese ejercicio, saben que para una próxima vez dicen, ay, yo lo entregué, la profe me lo valió, pero tiene que tener cuidado para que en la próxima, cuando se diga el área de un polígono, es uno, no de dos polígonos aparte. ¿Listo? ¿Clara esa primera idea? Señora, ¿Sí? Señora, Ahora nos dice, si la distancia entre los puntos es 1, entonces si la profe, yo ya distancia, hice eso. ya lo hiciste, perfecto, Sí, yo ya lo envié. perfecto. Solo Si me faltaría quieres, el último punto de lo que sigue. o Después sea que te hace del falta solamente quinto este. punto. No, después del quinto. Después de ese punto. Es lo de longitud y todo eso. Ah, bueno, entonces ahorita esto es una sola guía. Quiere decir que si me lo enviaste hasta acá, te quedó incompleto. Entonces, más bien es borrarlo, terminarlo y ahí sí mandarlo completo, si no te va a quedar con nota bajita porque no está completo. Ok. ¿Listo? Entonces ahí sí reenvíalo completo y ya que terminas eso. Entonces ¿Faltó en las ese, fotos? sí señor. Entonces dice, si la distancia entre los puntos es 1, determine el perímetro de la región amarilla, pero solo esta región 1. Por lo que les acabé de explicar, ahí no tengo en cuenta este cuadrado ni estos dos cuadrados. La región 1 es solo esta amarilla de acá, sin estos 3 cuadrados extra. Entonces tú nomás dices 1, 2, 3, 4, 5 y se va contando de uno en uno y completa el perímetro de ese. ¿Listo? Ese es muy sencillito. El número 2 dice, ¿preguntas de ese número 1 o todo bien? No. ¿Preguntas? todo bien, profe. Perfecto. No, El profe, 2. todo bien. El 2 dice, determine el área del siguiente polígono en unidades cuadradas y triangulares. Ahí sí es un reto.
Entonces, tú tienes que contar aquí cuántos cuadritos hay, pero hay cuadritos que no están completos. Por ejemplo, estos dos, aquí voy a hacerle acá en este lado. Nos va a quedar como, por ejemplo, esta de acá está acá y acá. Vengo y trazo esto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuántos cuadritos hay acá? Ah, aquí hay uno, aquí lo veo. Y estos dos me forman Forman un uno. cuadrado, exacto, forman uno. Entonces, cuando tú lo cuentes, dices, estos dos me forman uno, este con este me forma uno, este con este. Entonces empiezas a cuadrarlos para ver cuántos cuadrados hay. Pero debes dar dos medidas. Una, ¿cuántos triángulos hay? Entonces, todos estos cuadrados toca partirlos en triángulos y contar cuántos triángulos hay. Y otra medida, ¿cuántos cuadrados hay? Entonces debes dar la medida de cuadrados que hay adentro y de triángulos que hay adentro. ¿Listo? Ese es el Bueno, A. El B, determinar el perímetro. Perímetro es sumar todos los lados. Entonces tú sumas este más este más este. Pero ¿cuánto mide? Nos dice si cada diagonal mide 1.4, ¿sí? Y la distancia de los otros es 1. Entonces tú dices, ah, bueno, 1, 2, 3, 4. Pero aquí en esta diagonal, la diagonal siempre mide más que lo que mide aquí en línea recta. Entonces por eso mide 1.4. Entonces tú dices, hubo un niño, no sé si fue alguno de ustedes, que cuando hizo la guía puso 1.4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y multiplicó el 1.4 por 8. Y después sí le sumó los unos. Entonces, pues buenísimo. Ah, aquí mire, aquí hay otra diagonal y aquí hay otra diagonal. O sea que tenía que multiplicarlo por 10. El niño lo multiplicó y luego sí sumó lo de las unidades y sumó los dos resultados y ese es el perímetro. Es válido. ¿Sí? Es válido y está muy bien. El punto número 3 dice, observa este terreno y responde. ¿Cuáles son las medidas del segmento X y Y? ¿Quién me dice cómo hago para encontrar el X? No cuánto da, sino qué debo hacer para saber cuánto mide ese X. ¿Quién se le ocurre? Profe, pues a mí se me ocurrió, por ejemplo, el de la X, Sí, para saber cuánto es ahí el lado de X. eh, ajá. Puse eh, de 8 a llegar a 27, ¿cuánto es? Y es Ah, ok. lo que sobra es el lado del X. Perfecto, que es lo mismo que hacer una resta de 27 menos 8 me da 15. ¿Sí? Muy bien. Y lo mismo acá, la Y, porque te preguntan no te dicen el área del perímetro, sino encuentre cuál es el número escondido en el X y cuál es el número escondido en el Y. profe, a mí lo que se me dio fue medir cada lado de los que ya se tenía marcado cuál era, cuánto medían Sí. y medí el 17 metros con el X y resultó. Y hice lo Oh, mismo con el Y. ok, a ver si te entendí. Tú lo que hiciste fue coger ese 17 y sumarlo con el 26, perdón, 26 y restarlo con el 17 para el Y, ¿sí? No, para el X yo medí el 17 y después medí la longitud del X y resultó. Ah, ok. En ese caso sí no te quedó bien, porque, es decir, puede que te haya dado un número, pero tú tienes que tener en cuenta que este lado voy a hacer el 26, este lado viene hasta acá y este lado viene hasta acá. El dibujo tienes que tener cuidado que no está a escala. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tú vienes y mides acá o haces otro, no te va a dar exacto el número. Entonces, en ese caso, tocas analizar qué puedo hacer con los números de la figura para encontrar el número desconocido. Entonces, mira que aquí hay un Mm, rectángulo. Mira que aquí hay un rectángulo. ¿Ya lo viste? ujú. Este lado mide 17 hasta acá, solo hasta acá, mide 17. Y de acá a acá es lo mismo que mide Y. Entonces, si a 26 le quitas 17, te va a dar lo de Y, porque aquí nos va a quedar un mini rectángulo acá.
Y lo mismo pasa Mm, con este. Tienes acá el rectángulo completo que mide 27 y a 27 le quitas este 8, te va a quedar este pedacito de acá. ok, ¿Listo? Entonces, ok. para que lo corrijas. Chévere que preguntó y no se quedó callado. Muy bien. En la pregunta 4 dice, determine las coordenadas. Entonces, ayúdeme con las coordenadas. Lenji, ¿estás ahí? Sí, señora. Listo, regálame la coordenada de la K. 4,2. 4,2, perfecto. Regáleme, Arley, regáleme la coordenada de la P. 5,4. Excelente, muy pilo. Entonces ahora nos dice, primero que haga la lista de todas las letras y escribir las coordenadas. Ese es el A. El B, determine el área de la pera, tomando como unidad un cuadrado. Entonces es contar cuántos cuadrados y lo mismo, dos triángulos forman un cuadrado. Entonces completas toda la figura. ¿Listo? Salió. Siguiente, determina el perímetro de la pera si cada lado mide 1,2. O sea que ya esto no va a medir 1, sino va a medir 1,2. Y la diagonal va a medir 1,6. Entonces tú vas a encontrar no le pongan la hojita para el perímetro, sino solo de la pera, sin la hoja. Sin la hoja. Entonces tú mides 1,6 más 1,2 más 1,6 más 1,2. Puede hacer como el niño que les decía que unió todos los de 1,6. Entonces cuenta cuántos son de 1,6 y lo multiplica. Luego cuántos son de 1,2 y los multiplica y luego suma esos dos resultados. O suma todo. ¿Sí? Cualquiera de los dos se puede. ¿Claro hasta ahí? Señora, Sí, Perfecto. señora. Perfecto. Vamos con el Sí, 5. señora. Sí, señora. Dice, perfecto. Dice, Sí, observa la señora. imagen. Perfecto. Dice, observa la imagen y escribe las coordenadas del cabello de la persona. Entonces, no es ya de toda la figura, sino solo las coordenadas del pelo, que es este que está acá del cabello. Luego, determina el área de la cabeza. ¿Cuántos cuadraditos hay aquí en la cabeza? Entonces, este triángulo con este triángulo los uno para saber cuántos. Y ya, determina el área del cabello de la persona. Determina el área de la cabeza tomando cuadrados. O sea, en toda esta cabecita, puede ser hasta acá o incluyendo la cachucha. ¿Cuántos cuadraditos hay? ¿Sí? Entonces vas a contar cuántos cuadraditos hay. Y por ejemplo, esta parte de la nariz, tú dices, aquí, ¿qué pasa? Si yo uniera estos dos, habría dos. Esta línea me los parte en la mitad, quiere decir que estos es uno. Este pedacito de acá, si yo lo recorto, lo cabe acá y me completaría un cuadradito. O sea que estos dos vienen a ser uno. Y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, Profe, dime. es que yo no puedo encontrar con qué partecita la coordenada es C con E, digo con D, la de la mitad. Este con este, la de No, la boca, no, profe, con la parte de atrás, la C con D. la C con la D. Entonces, para unir la C con la D, primero nos toca ubicar este punto que no tiene número acá, que sería este de acá, que sería 3,1. Y una vez tú tengas ahí, ahí sí vas hasta la D. Sí, o sea, yo ya encontré todo y ya hice ese punto, pero no Sí. puedo encontrar con qué unir el de la mitad para formar el cuadrado. Ah, ¿con qué unir este? Perfecto, ya te entendí. Entonces, mira lo que sucede. Esta partecita del cabello, ¿cierto? Este triangulito de acá, ese es el que te cuesta trabajo, ¿verdad? Este pedacito de acá, tú dices, está en la mitad de 3 cuadrados. ¿Cuál es la mitad de 3? 1,5. Quiere decir que esta área de estos de acá es 1,5 de este pedacito del pelo. Gracias. ¿Listo? Y ya quedó. Chévere que preguntó. Muy bien. Listo, vamos con la longitud.
Entonces, ahí les voy a contar una historia antes de que miremos esto. Este es un lugar en el mundo muy importante para la geometría. ¿Listo? ¿Qué? Y más que ahorita están en el tour, ¿qué lugar es? Francia. Francia. ¿Y en dónde queda esa parte específicamente ahí? En París. En París. Se llama el Arco del Triunfo. Cuando se acaba el Tour de Francia, ellos hacen ahí el recorrido y hacen el recorrido por ese lado. El arco del triunfo tiene una particularidad y son sus dimensiones. Miren que ahí coloqué las medidas. Tiene de altura 50 metros. Imagínense lo alto que es. Y tienen de ancho 45 metros. ¿Por qué es importante? En la parte de la geometría, por toda la historia y porque en París fue el lugar donde en 1791 se hizo el acuerdo del sistema métrico, de que cuál iba a ser el metro, y a partir de ese momento quedó allá en un museo y siempre se toma de referencia para que todos los países del mundo podamos medir igual. Por eso coloqué esa imagen. Vamos a leer esa historia ya pormenorizada que está ahí explicada. Entonces, ¿quién quiere leer esa historia? Dice, el metro en la historia de las matemáticas. ¿Quién quiere leer? Yo. Listo, dale. Yo, profe. ¿Quién? Listo, ¿quién? Dale. Uno de los dos, dale. ¿Yo? Sí. Hacia 1791, el metro se definió como una 10.000.000ª parte de la distancia entre el polo y la línea del ecuador de la Tierra. Ajá. Muy bien. Esta medida se registró como tal en la barra de platino e iridio con la conserva en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. En la Oficina Internacional de Pesos y Medidas cerca de París. ¿Sí? Allá se conserva. Listo, continúa leyendo. No obstante, estudios científicos determinaron que esta barra podría tener cambios de longitud mínimos. Por esta razón, en la actualidad, el metro se define como la distancia. ¿Por qué suceden cambios? Que recorre la luz en el vacío de 1299.71 sobre 792.458 de segundo. ¿Hola? Profe. Así que no se escucha nada, profe. No se escucha nada. Ay, nos abandonaron.
Y aún se sigue grabando la reunión. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué habrá pasado con la profe? ¿Quién sabe? Tun, tun. Pues yo creo que se le dio el internet. Profe, ¿no está Posibilidad. conectada? Pues escribámosles por el WhatsApp. Tal vez como dijo que tenía malo el internet, se le salió y pues se desconectó. Yo creería. Pues puede ser. También. Esperemos un ratico a ver si se conecta o si no, no Pues sé. esperemos a ver. Se le debió haber caído el internet a la profe. Pues debió ser eso. Quizás sabría con la profe. ¿Será que se le fue la luz o algo así? Porque tampoco escribe en el grupo. ¿Quién sabe? De pronto. Pues todo puede ser posible. ¿Estamos escuchando bien? ¿Que no los escucho? ¿Sí? ¿Vamos bien? Hola, profe. Profe, ¿Sí? ¿Me están Profe, escuchando bien? Sí, señora. Sí, profe, profe. ya la escuchamos. Sí, señora. Ok, listo, listo, porque por un momento creí que no me estaban escuchando. Listo. Y entonces después viene los principales múltiplos, submúltiplos son los que están, los pequeños, los principales múltiplos, los grandes, y van a hacer la conversión de estos dos edificios grandes del mundo, uno que queda en China, la Torre de Perol, y la otra en Santiago de Chile, esta gran torre en Santiago de Profe, Chile. ¿Cuánto mide? Dime. que se fue el audio y eso, pero cuando es que estaba leyendo lo del metro. Ah, ok, ¿se fue hace cuánto? Entonces, como cuando estaba explicando lo del metro. Es decir, que serían unos 2 Como, minutos. como hace 5 minutos, profe. Ok, Aproximadamente unos 5 minutos, sí. listo, listo, listo. Entonces, ahí ya me están escuchando bien. Ustedes me van diciendo ahí.
esta parte de la longitud, profe, dime. tampoco estás compartiendo pantalla. Ok, gracias. Es que el internet está terrible. Ok, ahí ya quedó. Ahí ya quedó. Entonces Señora. ustedes me dicen, del metro hasta donde me escucharon. ¿Entendimos esta parte que fue la que leímos juntos, los múltiplos y sus múltiplos? ¿Eso sí quedó bien o no? No, señora, porque ahí fue cuando se fue el audio. Sí, ellos estaban leyendo lo de eso y Ya está ahí en el ahí final. quedamos. Y Y ahí ahí se quedaron. le cortó Sí, señora. el Listo. audio a usted Yo y se salió. voy a volver aquí pequeñita en la videollamada para poderlos ver a ustedes y por lo menos saber si algo escriben ahí en el chat, y voy a agrandar esta para poder mostrar acá. Ahí sigo presentando y me siguen escuchando, ¿verdad? Sí, señora. Señora. Perfecto, perfecto. Sí, señora. Entonces, ahí ya vamos. Tenemos acá lo siguiente. Entonces dice, en la guía turística tenemos que el metro es nuestro referente, ¿sí? El metro es el referente. Entonces el metro tiene sus múltiplos, que son los más pequeñitos, y múltiplos los que son más grandes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero medir un cuaderno, lo mejor es en centímetros porque son 100 partes. Aquí este 10, este 100, este 1000 nos indica que si el metro lo parto en 10 pedazos se llama decímetro. Si el metro lo parto en 100 pedazos se llama centímetro. Si el metro lo parto en 1000 pedazos se llama milímetro. Por eso queda ahí esta partecita. Ahora al contrario, si yo quiero es medir cosas mucho más largas, entonces lo que tengo que hacer es unir 10 metros me forman un decámetro. 10 decámetros me forman un hectómetro, que son 100 metros. Y el que más conocemos nosotros es el kilómetro, porque un kilómetro son 1000 metros. ¿Listo? Y aquí nos están mostrando que estas son las torres, una de las torres del mundo grandes. Entonces nos dicen, por ejemplo, que esta tiene una altura de 0,55 kilómetros. Entonces, ¿qué cuántos metros son? Entonces, pues para eso tengo que multiplicarlo por 1000 y lo multiplico aquí por 1000 y nos da que esa torre mide 550 metros. Imagínense lo alta. Medio kilómetro, pero de para arriba. Entonces, eso nosotros parados aquí al lado debemos parecer una mosquita frente a esto, porque esos son 550 metros que mide esa torre allá en Canadá. Y les estaba contando también que así como hay cosas muy grandes, hay cosas también muy pequeñas o de la naturaleza, como por ejemplo el jejen, que es uno de los insectos más pequeños del mundo, mide aproximadamente 0,25 centímetros. ¿Sí? Mide casi nada, eso es muy pequeñito, 0,25 centímetros, y la larva mide un poquitico menos que 0,5. Entonces ahí sencillamente se divide entre 10, pasar uno grande y uno pequeño. Y ahora la actividad sí es muy sencilla, dice, completa el enunciado. La principal unidad de medida, ¿cuál es? ¿Cuál es la principal unidad de medida para medir longitudes? ¿Cuál creen que es? El metro. El metro. Perfecto, entonces ahí es poner el metro. ¿Cómo se llaman los submúltiplos del metro? La regla. Centímetros. Listo, la regla no. La regla es para hacer líneas, pero lo que tú usas para medir son los centímetros que están en la regla. Centímetros. Entonces, submúltiplos son centímetros, milímetros y decímetros. ¿Y los múltiplos? ¿Cuáles son los múltiplos? El kilómetro. Kilómetro, hectómetro, El metro es el metro. Exacto. ¿El Perfecto. kilómetro no es el metro? Exacto. Y ahora dice, observa las siguientes edificaciones y escribe su altura en metros, centímetros y milímetros. Entonces, lo que tú vas a hacer ahí es pasar, por favor, se me fue aquí la imagen.
lo que tú vas a hacer en esta es pasar cada una de esas medidas a metros y luego cada una de esas medidas a centímetros y a milímetros. Y ya, esa es la guía, lo que toca hacer hasta ahí. Y con eso ya cerramos tercer periodo. Entonces, dentro de 8 de esta semana, la idea, ¿cuál es? Vamos a dejar de grabar, con eso ya nos podemos volver a mirar.